la salud en el contexto histórico de Jesús. Vemos un texto de la palabra de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19, versículo 11 y siguientes. Dice el texto de la palabra: Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, y decían: los conjuro por Jesús, a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Exeba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros, y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos, y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto la palabra nos muestra entonces cómo en la época en que Jesús como taumaturgo vino a ministrar la bendición y la gracia del Padre, la gracia de Dios, las curaciones, los exorcismos, las liberaciones, había mucha necesidad, pero también dentro de esa cosmovisión en el cual se movía esa parte histórica, podemos ver cómo habían rituales, había magia, y el texto de la palabra nos está mostrando de que Pablo ministró esos milagros, signos y prodigios, y decía el texto que Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, muchos milagros hizo Dios a través de Pablo, Jesús a través de Pablo, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malignos. Muy semejante al relato que Jesús tiene, que se muestra de Jesús con la mujer hemorroísa. Ella pensó: si tan solo tocara el borde de su manto, yo quedaría sana. Así es el poder de la fe. Así es el poder de la fe. Pero en el mundo histórico en el cual nos estamos moviendo, en esa mentalidad judía, definitivamente habían otras personas, exorcistas judíos ambulantes, que intentaron también invocar el nombre de Jesús, pero el espíritu del mal no los conocía. Y por eso tendríamos que decir que partimos de ese hecho, sentido estricto, de los que practicaban la magia, porque en la época se movían los milagros y la magia, y estaban en ese ambiente cuando Jesús empezó su ministerio. Y teníamos que ver entonces que las artes mágicas constituyeron una parte integral en la época, en el mundo antiguo. Entonces se podría afirmar que había una visión mágica del mundo. Y tendríamos que decir que la magia, en un sentido estricto, se refiere a los procedimientos mediante los que se puede intervenir a las fuerzas sobrenaturales a través de ritos especiales, fórmulas o encantamientos. Y eso es lo que la gente buscaba en la antigüedad. Entonces vemos cómo allí la gente del pueblo denominaba precisamente milagros o hechos maravillosos. Y habían hacedores de milagros y realizaban esas proezas también en esa época. Pero entonces, para la mentalidad antigua también es importante mirar que muchos relatos de los Hechos de los Apóstoles, el cual hemos proclamado hoy, allí también se nos muestra que existía un centro médico dedicado al dios Esculapio, y en donde los enfermos recibían definitivamente una asistencia médica y podían realizar ofrendas votivas para ser curados de sus enfermedades crónicas. Por medio de esas curaciones consideradas milagrosas, tiene que ver la idea de ser salvados. Recuerda que cuando Jesús se encuentra con esta mujer hemorroísa, le dice: tu fe te ha salvado.
Y eso es lo que hace el Señor, una salvación integral del ser humano. Es Jesucristo, invocar el nombre de Jesucristo, es actuar en nombre de Jesucristo. Jesús vino a darle un vuelco total a esa mentalidad antigua, vino a renovar, que no es por el poder de la magia, blanca o negra, nada de tipo de magia, sino su presencia es sanadora, restauradora y liberadora. Y es el Señor el que ha venido a darle sentido definitivamente a la vida. Por eso, la gente ante la enfermedad y otras dolencias esperaban ser curadas, acudiendo a cualquier parte o a personas o a lugares que tenían poderes curativos en la época para ser liberados de cualquier mal que les aquejaba. Y eso es lo que nos muestra hoy el relato de los Hechos de los Apóstoles, como la gente estaba sedienta, necesitada de esa curación, de esa liberación. Pero cuando el nombre de Jesús fue invocado, Pablo actuaba en nombre de Cristo, entonces muchos creyeron y vinieron a confesar públicamente la fe en Jesucristo. Y bastante, dice el texto de la palabra, capítulo 19, versículo 19, bastante de los que habían practicado la